Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Le digo al pastor, espero no se aburran de nosotros. Eso espero. Otra vez el pastor de Chile. No, para nosotros es estar en casa, venir con ustedes. De verdad que nos sentimos muy honrados, de verdad, no son palabras protocolares, es una realidad. Nos sentimos muy honrados de estar con ustedes una vez más, y esperamos que la palabra del Señor les confronte, les bendiga, pero les confronte. De eso se trata, conocer el Evangelio, que Dios nos confronte cada vez para que podamos madurar en Él. Ustedes saben que yo soy bien metiche, ¿verdad? Porque a mí me gusta meterme a las casas. Hace algún tiempo, en enero, nos invitó el pastor y entramos a la casa de Zaqueo, ¿se acuerdan? Ahí, si no, pues ahí está en el YouTube, ahí lo pueden buscar en YouTube. Entramos a la casa de Zaqueo y hoy vamos a entrar a una casa. A mí me gusta mucho el Evangelio de Lucas porque nos describe casas. Jesús entraba a varias casas y nos describe un poco la relación matrimonial, familiar, el efecto que causa Jesús en las casas y cómo nosotros tenemos que aplicar esa enseñanza en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Así es que yo le invito a que abra su Biblia ahí en Lucas capítulo 8, versículo 41. El desafío de la iglesia actual es que en el hogar se forme el carácter de Cristo. A veces nosotros pensamos que la iglesia es el único lugar que cumple ese rol, pero estamos equivocados. Quien debe de cumplir el rol de buscar de Dios y de vivir una vida en santidad y en una búsqueda permanente, esto es primariamente en el hogar. Porque la familia cristiana debería de ser una familia que se deja guiar por el Espíritu Santo en su comunión, en su comprensión, en su amor. Y a veces andamos como el perro y el gato, ¿no? Ahí gritándonos, ¿no? Tenemos a Dios involucrado entre comillas, pero no estamos realmente honrando a Dios con lo que hacemos. Por eso es importante entender que la familia representa la institución más relevante en la sociedad. Y sin duda existe desde el principio como una idea que Dios fue quien formó a la familia. Incluso antes de que existiera el lenguaje escrito y las comunidades, Dios formó a la familia. Por eso dentro del hogar es donde se forma el carácter de la persona, donde se inculcan los valores que deberían de permanecer con nosotros toda la vida, ¿verdad? Así es que es en el hogar donde los hijos aprenden lo que es el amor, donde conocen lo que es correcto e incorrecto, donde conocen el hablar bien, el aprender a hacer las cosas bien, el respeto y muchos valores. Sin embargo, ¿qué sucede en estos tiempos? ¿Qué se está generando en los hogares? Sin duda, dentro del hogar hoy vemos que se están impartiendo antivalores, ya no valores, sino antivalores. ¿Por qué? Porque se está guiando a jóvenes y a niños a vivir como les plazca, como se sientan bien, incluso si esto confronta la palabra de Dios. Y aunque ustedes no lo crean, estas carencias los van a acompañar toda su vida. Yo he visto, por ejemplo, muchos padres que tratan de usted a sus hijos. ¿Han visto eso? El niñito, ¿qué quiere usted, mijito? Y el niñito, cállate, le dice a la mamá. El niño lo trata de tú al papá y a la mamá, y la mamá y el papá tratan de usted al niño. Fíjense cómo son antivalores. O sea, los padres comienzan con un sumo respeto hacia sus hijos y los hijos con un sumo irrespeto hacia los padres. Y pensamos que eso está bien, porque la sociedad eso dicta. Entonces estamos criando una sociedad con antivalores. Es por eso cuando un niño es formado con malos hábitos, la única chance que tiene de ser transformado es que conozca al Señor. No hay más. No existe poder purificador que no sea la sangre de Cristo que transforme las vidas. No existe. Por eso estamos a tiempo
nosotros en hogares de formar a nuestros hijos, aunque sean grandes, llevarlos a conocer a Dios por medio de la palabra escrita, la palabra explicada y por medio de nuestras conductas mostrando a Cristo. Hoy vamos a entrar a la casa de Jairo. Es muy interesante este texto porque vamos a ver un poco el contexto de lo que pasa, el trasfondo de la vida de Jairo y lo que ocurre con el milagro en la casa de Jairo. Vamos a Lucas 8:41. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Fíjense, se postró a los pies y le pidió por favor que vaya a su casa. Dice, porque tenía una hija. ¿Cuántas hijas tenía? Única. ¿De cuántos años? Como de 12. Que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Mira, aquí hay cosas que yo les invito siempre a ser curiosos con la Biblia. Ustedes lean un texto y digan, ¿por qué habla de que era principal de la sinagoga? ¿Por qué habla de que se postró a los pies del Señor? ¿Por qué habla de que le rogó que entrase a su casa? Fíjense, para no tener que leer tanto, les voy a hablar un poquito del contexto. Antes de encontrarse con Jairo, Jesús fue rechazado por los gadarenos. ¿Se acuerdan que él fue a Gadara? Y estuvo ahí, estuvo en sus contornos y liberó a un endemoniado. Dice la Biblia que era un endemoniado incontrolable en la ciudad. Dice la Biblia que lo ataban con cadenas y las rompía, que vivía en el cementerio de la ciudad y causaba terror a toda la ciudad. Pero es increíble que cuando Jesús sana al enfermo, la gente le dice que se vaya de sus territorios. O sea, para la gente era más tolerable el gadareno endemoniado que Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Ellos fueron con Jesús y le pidieron que se fuera de su territorio. No querían tener a Jesús cerca. Y Jesús se fue. Esto sale en Marcos 5:17. Pero ahora, al regresar al lado occidental del lago, probablemente a Capernaum, nada más de llegar Jesús a esa orilla, se encuentra con una multitud que lo espera gozoso. Y entre esos hombres estaba un hombre llamado Jairo, dice principal de la sinagoga, que le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa. Así dice el versículo 41, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Es interesante que diga que es el principal de la sinagoga. Fíjate, Jesús fue a hacer sanidad y lo echaron por sanar. Es curioso, ¿no? Así hay matrimonios donde el esposo ahora se vuelve noble y busca a Dios, y a la esposa ya no le gusta porque ya no la lleva a bailar. ¿Le gustaba el bailarín? No, y ahora eres cristiano, eres aburrido. Fíjate lo bueno, el esposo se pone piadoso, se ordena, pero a la esposa le gustaba el bailarín o el derrochador. Fíjate cómo los gadarenos expulsan a Jesús después de que Jesús los liberta de un endemoniado que hacía unas locuras impresionantes. No lo podían controlar. Pero ¿qué dijeron ellos? Es más tolerable para nosotros el endemoniado que el que liberta a los endemoniados. Y Jesús, ¿cómo creen que se fue? Él era hombre, 100% Dios, pero también 100% hombre. ¿Cómo creen que él lidió con el rechazo? ¿Qué crees que él dijo? ¿Crees que no le dolió ver que él estaba liberando a los endemoniados y la gente lo rechazaba? Se va, dice él, y transita a otra vereda y había una multitud encontrándolo. Y habla de que este varón llamado Jairo era principal de la sinagoga. Era algo así como un pastor moderno, el encargado de la sinagoga. Él manejaba asuntos espirituales y negocios de la sinagoga. Entonces este varón llegó desesperado a postrarse a los pies de Jesús. Y lo necesitaba porque su hija estaba muriendo. Jairo no solamente estaba ahí o llegó en el momento, sino que era parte de la multitud que estaba esperando a Jesús. Jairo sabía que Jesús estaba del otro lado y lo único que él quería era que Jesús cruzara y viniera, y lo estaba esperando porque su hija estaba moribunda. ¿Cuánto tiempo esperó Jairo? La Biblia no nos dice. ¿Pero creen que fue 5 minutos? Y a lo mejor dijo, no, ya tardó Jesús, no, ya me voy para la casa, ¿no? Que se muera mi hija, no importa. No, no es cierto. ¿Qué creen que hizo Jairo? ¿Cuánto esperó? Hasta que Jesús apareciera.
¿Tú cuando oras por tu familia te cansas de rogar por ellos? ¿Te cansas de ver la obra de Dios en ellos? ¿Te cansas? ¿O estás dispuesto a esperar hasta que el Señor haga una obra y no cesar de orar, de rogar, de buscar, de anhelar de Dios? Ahí estuvo Jairo hasta que Jesús llegara. A él no le importó. Así que tan pronto como Jesús llegó, vino a su encuentro y él se atravesó ahí en medio de la multitud. Desesperadamente le pidió que lo acompañara a su casa. Sin duda es un acto evidente de fe, sin duda. Pero como decíamos, él tuvo que superar obstáculos, probablemente algunos de ellos muy difíciles para poder llegar ahí. Es interesante el texto, a mí me gusta repetirlo mucho, el 41, pero ahora vamos a sumar el 42 de Lucas 8. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Lucas, el doctor, nos dice que Jairo era principal de la sinagoga. Fíjense, y como ya entendemos que era como el pastor de la sinagoga, el problema es que en este momento las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Si tú lees el contexto de versículos anteriores, a Jesús le negaban la entrada a las sinagogas. No lo dejaban entrar, no lo admitían. Es más, la última vez que había estado en una sinagoga, y en Marcos capítulo 3, no lo busquen, luego lo buscan ahí en su casa. Ahí en Capernaum, los fariseos se unieron a los herodianos, dice el texto, con el fin de destruirle. O sea, lo querían matar literalmente, porque en un día de reposo había sanado a un hombre con una mano seca. Y lo corrieron de la sinagoga. Y ahora Jairo, el pastor de la sinagoga, ¿de dónde corrieron a Jesús? Imagínate, yo lo corrí y ahora lo necesito. Yo hice todo esto, fui parte del complot para que lo sacaran y ahora yo lo necesito. Ese mismo Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizás de la misma sinagoga de Capernaum, de donde sacaron a Jesús, ahora acude a Jesús para sanar a su hija enferma. ¿Creen ustedes que fue difícil para él venir a acudir y a pedir ayuda a Jesús? ¿Qué tuvo que quebrantar ahí él? Su orgullo. Híjole, yo lo eché y ahora lo necesito. Ay, ¿con qué cara voy delante de él? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Pues lo necesito. Pues Señor, perdóname, pero te necesito, ¿no? Por eso es interesante ver que Jairo era gobernante de los judíos, o era uno de los gobernantes de los judíos. Y Jesús era un rabí despreciado y tenido por endemoniado por los líderes religiosos. Ahí en Marcos 3:22 habla de eso. Por eso debe de haber sido muy difícil para Jairo superar el qué dirán de sus colegas ahora. Porque no era tan solo Jesús, sino que los que lo conocían. Ellos hablaban mal de Jesús, lo tenían por endemoniado, lo habían corrido, y ahora el principal de la sinagoga viene a buscar ayuda. ¿Qué dirían sus colegas judíos? Si tú mismo lo rechazaste, ¿qué te arrepentiste de lo que hiciste? A lo mejor él se encontró con uno. ¿Y dónde vas? Voy a ver a Jesús. Ay, ahora sí, ¿verdad? Ahora, no que tú lo echaste, no que lo corriste. Y a lo mejor él confesó su equivocación, su pecado. Y ahora está en una situación terrible. Estaba apagándose la vida de su hija, su única hija que él amaba. Y él solo sabía que tenía una oportunidad de un milagro, y solo era Jesús. Pero a veces nosotros sabemos que tenemos solo una oportunidad en nuestra vida y nuestro orgullo nos impide acudir a Jesús. Sabemos que estamos en las últimas, ahí medio infartado, la aspirina, ¿no? En vez de clamar al Señor. En vez de decir, Señor, si este es mi momento, ya aquí estoy. Perdóname, Señor. Estamos envueltos en problemas familiares, en vez de resolverlos honrando a Dios, nos mantenemos con nuestro orgullo. Pero sí estamos en la iglesia, ¿no? Y cantamos, ¿no? Y nos sentimos bien. Y pensamos que ese sentirse bien viene de Dios, como que Dios comprende, ¿no? Porque yo traté mal a mi esposa. No es cierto. Esa es tu conciencia, no es el Espíritu Santo. Es tu conciencia humana contaminada con el mundo que te hace pensar que lo que estás haciendo mal, Dios lo tolera. Eso no es verdad. Lo que tú haces contra Dios, Dios no lo tolera, y Él te exhorta y te habla y te dice, y cantamos la palabra y predicamos la palabra para que tú no solo reflexiones, sino que actúes.
Qué difícil es el orgullo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos vinieron hoy enojados? No me digan. Esto no, habla Señor. Pues tú también, todos. A veces nosotros estamos menospreciando también e ignorando a Dios, porque no estamos dispuestos a pasar por encima del que dirán. Pero cuando nos acercamos a Jesús, hermanos, el orgullo debe de quedar atrás. Debemos entender que para que nuestros hijos tengan las bendiciones de Dios, el que tiene que buscar a Dios somos nosotros. Para que nuestra familia y en nuestro hogar reine el Señor, nosotros debemos de humillarnos delante de Dios. El varón, la esposa, debemos de postrarnos delante de Dios, rogar al Señor que guarde su integridad de ellos, su vida, sus emociones, sus mentes y sus corazones en Cristo. Rogar a Dios por su integridad, rogar por su salud, por su vida entera. Así que este Jairo, un hombre respetable de su comunidad, que había echado a Jesús, ahora lo necesita. Su hija está muriendo y él no tiene tiempo. Él no fue calmado, ay, voy a buscar a Jesús. Él fue desesperado a buscar a Jesús, dejando su orgullo de lado, dejando todo el que dirán sus colegas y a lo mejor los que administraban con él la sinagoga. No le importó nada, su hija estaba muriendo y lo que él necesitaba era que Jesús viniera a su casa. ¿Cómo te sientes cuando tu hijo está enfermo? ¿Te ha pasado? Híjole, nosotros tuvimos una experiencia muy difícil. Uno de nuestros hijos, el mayor, él está terminando ya su carrera de medicina y está de interno en un hospital. Y un día nos llaman muy temprano y nos dicen, ¿saben qué? Su hijo tuvo un accidente, así que vénganse al hospital. Y nosotros vivimos a 1 hora de la ciudad, entonces era súper lejos y con mi esposa, imagínense los dos. Señor, ¿qué habrá pasado? Nos contaron cierto panorama, pero era un panorama un poco grave. Mi hijo en una rotación, viendo unos pacientes, se desmayó sin razón, se golpeó la cabeza y el sonido fue tan fuerte. Ustedes saben que los doctores tienen un oído que identifican cuando es fractura o algo. Ahí lo dejaron, comenzó a sangrar, lo llevaron a emergencias y ahí nos llamaron. Y ahí nosotros comenzamos, ¿no?, a decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no a mí? Digo yo. Me hubiera desmayado yo, pues ya he vivido más. Él está partiendo. Y ahí tú estás anhelando que Dios lo guarde, porque lo amas tanto. Tus hijos a veces no lo entienden. Mi hijo ya está bien grandote y bien peludo, tiene barba así y todo, ¿no? Y yo lo agarro, le doy sus besos y él se deja. Yo sé que a lo mejor a veces no le gusta. Le mando un saludo si me está mirando. Yo sé que a veces lo hace porque me tolera, porque me ama. Pero yo le doy sus besos, lo abrazo. Para mí es el niño todavía, o sea, ya sé que no lo es, pero lo amo, es mi hijo. Y a los 13, no solo a 1. Pero me sentí tan impotente. Me di cuenta que yo dependía de Dios y mi esposa y yo nos fuimos rapidísimo allá. Y ahí lo vimos a él, tuvieron que ponerle puntos y por la gracia de Dios no fue tan grave respecto a lo que pasó. Y asimismo, bueno, identificaron cierta enfermedad que él lleva ahora controlada. Pero lo que quiero llegar es cuando tus hijos están mal, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando tus hijos se ven afectados por alguna enfermedad? O están enfermos o amenazados por la muerte. ¿Cómo estás? ¿Estás dispuesto a ir a Jesús así caminando bien tranquilo? ¿Eres indiferente ante los padecimientos de tus hijos? ¿Te imaginas la intensidad que tenía Jairo en su corazón? Por eso yo les invito a que nos pongamos en el lugar de ellos. Jairo no fue caminando así, permiso, entre la multitud. Permiso. No. Él fue desesperado. Por favor, denme chance. Déjenme pasar, por favor. Desesperado. Yo me imagino que él gritaba entre la multitud, mi hija se está muriendo, por favor. Déjenme pasar. Déjenme pasar. Y cuando llegó delante de Jesús, él no estuvo todo orgulloso así, Señor, Padre, bendíceme, guarda a mis hijos. No. Él se postró a los pies del Señor y le dijo, Señor, mi hija está muriendo. Ten compasión de nosotros. Ven a mi casa. Ven a mi casa, Señor. La fe de Jairo alcanzaba y él sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su hija gravemente enferma. Así como lo había hecho previamente con el centurión.
Solo una palabra de Jesús bastaba para sanarla. Pero es increíble lo que ocurre en el proceso. Jesús sabía que el poder de Dios sería manifiesto, pero también Jesús quería tratar con la fe de Jairo. Y es muy interesante porque para que nosotros entendamos cómo Dios obra, tenemos que estudiar su palabra concienzudamente, profundamente. Porque en el transcurso, en el trayecto entre el desembarco de Jesús y la casa de Jairo, no fue muy rápido el regreso, el retorno. Fue muy lento. Y es increíble cómo Jesús quería tratar con Jairo para revelarse a los hombres que al acudir a las necesidades, Dios, al acudir a las necesidades de las personas, Dios tiene sus tiempos perfectos. No podemos manipular a Dios. Por más que Jairo fue y lo agarró y le dijo, vámonos Jesús, ya denme chance, tráigame un carruaje y me lo llevo. No, Señor, ven por favor. ¿Y qué le dijo Jesús probablemente? Espérame tantito. Pero si mi hija se está muriendo, sí, vamos a avanzar, tranquilo. Pero Señor, pero si tú sabes que yo necesito ahora, y me enseñaron en una iglesia que a la 1, a las 2, a las 3. Que caiga del cielo, ¿no? Mi billetera vacía ahora está llena. Y la abres y está vacía igual. Y ni a las 4 te funciona, ni a las 5. Por eso en este trayecto ahora de regreso a la casa de Jairo, este hombre anhelaba que Jesús apurara el paso. Jairo, que murió a los conceptos humanos, se rindió al Señor, a su perfecta obra, y vemos que esta multitud que seguía a Jesús lo apretaban, no lo dejaban avanzar libremente. Probablemente él esperaba un milagro, que se abriera el mar, ¿no? Se abriera la multitud, pero no, la multitud lo apretaba y simplemente retrasaban el trayecto de regreso. ¿Cómo crees que se sentía Jairo? Estaba como Joel hoy día esperándome en la iglesia. Nos tocó estar allá en casa de oración en la mañana. Y ahí estaba Joel como Jairo. Ya que salga el pastor, vamos a llegar tarde al culto, decía él. ¿Se imaginan el nerviosismo de Jairo? Señor, ay Señor, abre el cielo, que Jesús apure el paso. Y la gente lo apretaba. Y Señor, por favor, ahí estaba él nervioso, anhelando que Jesús avanzara lo más rápido posible para que alcanzara a ver a su hija con vida, para que la pudiera sanar. Y sin duda Jairo consideraba a Jesús más que un profeta más. Sabía que Dios le había dado la capacidad a Jesús de sanar a los enfermos. Así lo habían visto ya ellos en muchas localidades. Pero la caravana no avanzaba, porque muchos enfermos buscaban a Jesús en el camino. Y esto era una prueba de fe para Jairo. Y ahí estamos nosotros, en esta multitud que no avanza. Jairo probablemente al lado de Jesús, ahí lo apachurraban por todos lados. A Jesús también. Y fíjense la narración del texto. Esto a mí me impresiona, porque nos dice, y Jesús llegó a la casa de Jairo. Fíjense, versículo 43. Pero una mujer, ¿qué pasó? Aquí hay una historia en medio de otra. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, ¿cuántos años dice el texto? Wow, ¿se imaginan lo que es eso? Flujo de sangre, para que ustedes entiendan, es un periodo menstrual permanente durante 12 años. Wow. Esta mujer llevaba 12 años y dice, había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. O sea, ella vio todos los médicos y todo lo que podía hacer. Dice el 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, ¿qué fue lo que se detuvo? ¿Saben por qué me gusta Lucas? Porque él es doctor y él te da información que no te dan otros. Él te habla lo que tenía, por cuánto tiempo. Entonces tú te puedes hacer una imagen de los padecimientos que ella tenía. Por ejemplo, Lucas nos ofrece datos de la enfermedad de esta mujer. Así tú puedes hacerte una idea de su estado. Flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? 12. ¿Qué podemos imaginar entonces? ¿Cómo estaba esta mujer físicamente? Débil. Porque una enfermedad que se prolonga por tanto tiempo debilita. Pero esta enfermedad particularmente, fíjense que eso es interesante,
Porque la pérdida de sangre permanente tiene daños colaterales. ¿Saben cuáles son? Miren, la fatiga permanente. Segundo, la carencia de fuerza física, no tenía fuerzas. Ella vivía agotada. Además, se le caía el cabello, porque las personas que sufren problemas de anemia o problemas de sangrados profusos, se les cae el cabello. Yo no sufro de eso, lo mío es genético. Lo mío es genético, por si acaso. Pero tienen carencia de fuerza, viven agotados, se le caía el cabello, sus uñas estaban afectadas, su cuerpo tenía estragos por esta enfermedad tan prolongada. Además de ser una enfermedad de tan larga duración, que siempre es agotadora, ella no tan solo se ve afectada a ella, sino a quienes los cuidan. Fíjate que a veces quien cuida a un enfermo está más afectado emocionalmente que el enfermo mismo. Entonces no solo se vio ella afectada, sino su entorno inmediato. Pero una enfermedad de este tipo no solo tenía implicaciones en el cuerpo, sino también implicaciones religiosas. Y esto aumentaba su dolor porque primero ella no podía entrar al templo ni a las sinagogas. Estaba completamente prohibido. Según la ley levítica y el Levítico 15. Una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial. A ella se le impedía participar en el culto a Dios. Y además todo aquel que tocara a un inmundo ceremonial se hacía inmundo con ella. Entonces, ¿quién podía tener un lazo afectivo con ella? Qué triste, ¿no? Cuando Dios decía que alguien era inmundo, eso debía de ser algo muy serio, porque significaba que no solo era inmundo para las personas, sino para Dios. Entonces, fíjate, esto no solo le afectaba a ella a nivel personal, sino también a nivel espiritual y además a nivel social. Su trato con los semejantes. Ya sabía ella que cualquiera que tuviera contacto con ella se hacía impuro con ella. Por lo tanto, ¿qué hizo ella? Gastó todo lo que tenía para no contaminar a nadie con su impureza, considerando que probablemente en un corto plazo podría ser sana. Pero la enfermedad gastó no solo sus fuerzas físicas, sino que también terminó con todos sus recursos económicos. Los gastó inútilmente, porque ningún doctor, ningún médico logró dar con la solución a su enfermedad. ¿Te imaginas la condición de esta mujer? Nosotros comenzamos compadeciéndonos por Jairo, ¿sí o no? Su hija está muriendo. ¿Y esta mujer qué? ¿Imaginas cómo estaba ella? A lo mejor sin cabello, su piel reseca, sin fuerzas, toda delgada. Y ella, si yo solo tocar el manto del Señor, solo tocar el manto, yo seré sana. Esta mujer sufrió en manos de médicos. En esa época además la medicina y sus tratamientos tenían muchos más efectos de superstición que de ciencia. Hay un escrito que yo ahí me puse a indagar que recomendaba a los judíos para alguien que tuviera un flujo de sangre prolongado. Eso es muy interesante, fíjense, miren. Este escrito lo hizo Rabí Yoshanan y dice lo siguiente. Fíjense, pongan atención. Debe de tomar goma de Alejandría, de alumbre y de Corcus hortensis, el peso de un susé cada una. Déjenlas mayugadas juntas y dadas en vino a la mujer que tenga un problema de sangre. Pero si eso falla, toma de las cebollas persas 9 troncos, hiérvelos en vino y dáselo de beber, y dígale, levántate de tu flujo. Pero si esto falla, siéntale en un lugar donde 2 caminos se encuentren. Deja que sostenga una copa de vino en su mano y déjala que alguien venga por detrás y la espanta y le diga, levántate de tu flujo. Pero si esto no sirve, eran como 10 páginas. ¿Cómo ves? Recetas interminables, ¿no? Cuando un alma está hoy dolida o enferma, a menudo muchos están buscando en distintos doctores. La gente gasta tiempo, dinero, esfuerzo y no son curados, no son sanados. La gente busca sentirse mejor por medio del entretenimiento y no encuentran cura.
Algunos desean sentirse exitosos para acallar sus frustraciones y no encuentran cura. Algunos están viendo hoy estos influencers, ¿no?, de autoayuda, que te dicen, mírate al espejo y di que eres lindo. Y tú te miras y dices, no soy lindo, no, ¿para qué me miento, no? ¿Para qué me engaño? No soy lindo. Di que eres lindo, soy lindo, ¿no? Mentira, tú sabes adentro, mentira, ¿no? Y ahí te la crees, ¿no? Influenciados por personas que nos dan ciertas medicinas para sentirnos mejor. Y hay muchos que están buscando el doctor de la religión, que andan en uno y en otro doctor hasta que encuentran su aparente cura. Qué curiosa situación en aquel camino, ¿no? Jesús va con Jairo, un hombre dolido, arrepentido, con un corazón nervioso, triste por lo que está viviendo su hija, y la mujer enferma de flujo de sangre. Seguramente esta mujer y Jairo no se conocían, porque la mujer ceremonialmente no podía entrar a la sinagoga y Jairo era principal de la sinagoga. Así que difícilmente se conocían, pero ahora por circunstancias muy diferentes estaban ambos frente a Jesús. Ambos igualmente necesitados por Jesús en distintas circunstancias delante de Él. Así como nosotros, todos venimos aquí a los pies del Señor con distintas circunstancias. A lo mejor tú estás bien de salud, pero a lo mejor el que está al lado tuyo tiene problemas de salud. A lo mejor emocionalmente tú estás bien y el que está al lado tuyo está mal. A lo mejor alguno se vino peleando en el camión con la esposa y otro viene bien a gusto con la esposa. Todos venimos con distintas circunstancias, pero fíjate, todos nos encontramos aquí frente a los pies del Maestro, a pesar de nuestras circunstancias. Por eso dice el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No cabe duda que la mujer sentía su necesidad muy profundamente. Y probablemente escuchó hablar de Jesús y ya no tenía recursos. Escuchó hablar de las maravillas de Jesús y surgió en ella fe. Él me puede sanar. Él puede conmigo. Y como el caso de Jairo es similar, él sabía que la única persona que podría sanar a su hija era Jesús. Superaron sus obstáculos, tanto la mujer de flujo de sangre como Jairo mismo. Y esta mujer, sin fuerzas, probablemente sin cabello, probablemente en los huesos, fíjate, Dios, por su fe, obtuvo la gracia de Dios para tener fortaleza de entrar en medio de la multitud y tocar a Jesús. Halló gracia en Dios. Y esta gracia no fue solo cuando tocó el manto, fue antes. ¿Cuándo fue su fe? ¿Cuando tocó o fue antes? ¿Y Dios dio de su gracia para que ella accediera con Jesús? Claro. A lo mejor hasta la gente le abría paso, ¿no? Como era impuro tocarla. Wow, qué hermoso, ¿no? Ella estaba débil, menospreciada por la sociedad por su condición. No podía acercarse a la gente porque estaba contaminada. Y probablemente muchos al verla le hicieron menosprecios, la dejaron pasar porque no sabían para dónde iba. Y en medio de la multitud ella se abrió camino por la gracia de Dios y logró llegar con Jesús. Ella tenía tanta fe en Jesús que sabía que ella no necesitaba la atención de Jesús, solo quería tocarlo. Sabía que solo tocando a Jesús podría ser sanada de su enfermedad. ¿Era alto el costo de lo que estaba haciendo? Sí. Porque probablemente, y debido a que la condición de esta mujer era vergonzosa, porque era ceremonialmente impura, y hubiera sido condenada de tocar a Jesús, o incluso estando en medio de esta multitud apremiante, ella quiso hacerlo en secreto. Y a lo mejor le hicieron paso y pasó y nadie vio que pasó. Ella no le preguntó nada a Jesús y ella solamente con fe en su corazón dijo, si solo tocare su manto. Nadie se dio cuenta y ¡pum! Lo tocó. Estaba mal esto en la ley. Un impuro no podía tocar a las personas porque los hacía ceremonialmente impuros. Pero la santidad de Jesús superaba incluso a la ley. Él generaba sanidad y él no se contaminaba con los impuros, al contrario.
Por eso hablaban tanto de él, que se juntaba con pecadores. Pero él restauraba los pecados de los pecadores, los perdonaba, los llevaba al arrepentimiento. Por eso es impresionante ver que ella lo toca, porque ceremonialmente estaba haciendo algo contra la ley. Pero la naturaleza de Jesús y el poder de Dios no funcionó como la gente hubiera esperado que funcionara. Cuando ella tocó su manto, Jesús no fue hecho impuro, sino la mujer fue sanada. Wow. Cuando tú depositas tus pecados sobre Jesús, tú no conviertes a Jesús en un pecador, no, sino que Él nos hace limpios. Eso es lo que debemos entender nosotros. El único lugar donde podemos depositar nuestros pecados, nuestras faltas, acceder, es con Él. Porque Él no se ve afectado por nuestros pecados, al contrario, Él los perdona y nos hace limpios delante de su presencia. Y esto debemos de aprender, por eso debemos de venir al Señor frecuentemente. Ahora, ¿cuál era la fe de esta mujer? ¿Solo quería terminar con sus padecimientos, con su enfermedad? Y este texto a mí sí me hace meditar mucho. Mateo 9:20. Este es un texto paralelo, Vamos a ver aquí la fe de la mujer. Aquí está la respuesta. Mateo dice lo siguiente: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, fíjate, ¿quién nos da el panorama? ¿Qué decía esta mujer? Si tocare solamente su manto, ¿seré qué? Wow. Esta palabra salva en griego es sotesomai. ¿Saben lo que significa? Salvar, librar, proteger, misericordia. Les voy a explicar lo que significa esto en el griego. Esta mujer no vino con la intención de ser sanada. Wow, a mí eso me llega al corazón. Ella no vino para que el Señor me sane y ya, a salir de esto, como muchos nos acercamos a Jesús. Ella vino con la intención de ser salva, porque ella sin duda anhelaba ser sana, pero asimismo se veía, y si veía su condición desahuciada por los médicos, sin poder ingresar a la sinagoga durante 12 años, era menospreciada, era apartada de la sociedad, sin contacto físico con las personas durante 12 años, porque la ley así lo dictaba. Vino a Cristo, no a buscar sanidad. Ella vino a buscar salvación, con su alma ya destrozada, con el corazón destrozado, echándose a morir. Probablemente no encontró cura ni sentido a su vida, y ella no anheló acercarse a Jesús para ser sana, sino que ella tomó su último aliento, su último esfuerzo, y dijo: si hoy voy a morir, Señor, lo único que quiero es ser salva. Ella no se acercó a pedir sanidad. Ella dijo: ya no tengo fuerzas, ya no tengo dinero, ya no tengo nada. Señor, sálvame. No quiero morir sin saber dónde voy a estar. Quiero morir contigo, Señor. Y ella se echó a morir ahí y tocó el manto, no rogando en su corazón sanidad, sino: Señor, quiero ser salva. Qué fuerte, ¿no? Volvamos a Lucas 8:45. No nos olvidemos de Jairo, Ahí está parado Jairo. Híjole, Jesús. Todo nervioso, todo triste, angustiado. Ahí está él. Entonces Jesús dijo, fíjate, mira, yo les he hablado un poco el panorama para que entiendan que estaba prohibido por la ley que un impuro tocara a alguien puro. Entonces esta mujer fue, con el corazón que ya sabemos, queriendo ser salva, tocó el manto sin que nadie se enterara, que nadie supiera. ¿Y qué hace Jesús? Entonces Jesús dijo, Lucas 8:45, ¿quién es el que me ha tocado? Oh, híjole, ay, Señor, te manchaste, ¿no? Esto era privado, Señor, era entre ella y tú. ¿Quién me ha tocado? Dice. ¿Y qué dice el texto? Y negando todos, dijo Pedro,
Y los que estaban con él, maestro, ay, maestro, estás todo apachurrado ahí. Todos te aprietan y te oprimen y dices, ¿quién me ha tocado? Por favor, Señor, ¿qué estás diciendo, no? Esta pregunta no tenía sentido para los discípulos, porque Lucas nos dice que las multitudes lo oprimían y Jesús parecía molesto que alguien lo tocara. Eso entendieron ellos. Había personas en todo su alrededor, lo presionaban contra él y había algún tipo de contacto, sin duda. Y Pedro y los discípulos no entendieron la diferencia entre el contacto casual y esto de tocar con fe al Señor. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Wow! ¿Se imaginan? No, alguien me tocó porque salió poder de mí. Ahí cómo quedó Pedro, se le cayó la cara, ¿no? ¿Poder de ti, Señor? 47, fíjense. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿cómo vino? Qué lindo, ¿no? Y postrándose a sus pies, fíjate, igual que Jairo, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, su flujo de sangre, sus 12 años, sus problemas ya familiares, sociales, religiosos, económicos. Y ahí estaba Jairo, escuchando el discurso de esta mujer. Por eso ella está diciendo que declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Por eso les digo, ahí está Jairo. Él está nervioso delante de ir con Jesús a su casa para que sane a su hija. Y dice, ¿y cómo al instante había sido sanada? Yo creo, y había un comentario que a mí me gustó mucho, que tenía mucho sentido. Hay un comentario que dice que al momento de que Jesús dijo, alguien me ha tocado, la estaba mirando a ella. Qué lindo, ¿no? Porque nosotros pensamos que Jesús estaba, alguien me tocó. ¿Quién fue? No. Así como perdido, ¿no? Pues Él es Dios. A lo mejor la miró a ella y no fue un grito así de, ¿qué pasó? No, el Señor dijo en estas palabras en el griego, alguien me tocó. Y la miró. Es como diciendo, tú me tocaste, ¿verdad? ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? La mujer tuvo que presentarse. Jesús sabía quién era ella, Él la llamó al frente. Y esto sin duda la avergonzó, pero el propósito de Jesús no era avergonzarla, sino bendecirla. Jesús le habla públicamente. Esta mujer tenía una enfermedad que nadie podía ver, que la convirtió en una paria pública. ¿Saben lo que eran los parias? Los que vivían de las limosnas, porque no tenían contacto con las personas. A muchos les parecía sospechoso si ella anunciara ahora que estaba sanada. Probablemente pensarían que ella inventó esto para públicamente mostrarse como limpia nuevamente. Pero Jesús, para que ella no pasara por todo ese proceso de demostrar que estaba sana, porque eso significaba que los sacerdotes o las personas que estaban en el Sanedrín tuvieran que verificar que ella ya no tenía flujo. Sí me explico, ¿verdad? No quiero ser tan explícito. Ese periodo de verificación a ella le traería muchas molestias. Jesús, ¿qué hizo? Públicamente la llamó. Como todos creían que Jesús sanaba definitivamente, Él la llama delante de los demás para que todos supieran que había sido sanada. Y por eso ella lo declaró delante de todo el mundo. ¿Por qué causa lo tocó? Pero fíjate, Jesús, como Él sabía la causa de por qué ella lo tocó, fíjate la respuesta de Jesús, el 48. Y Él le dijo, hija, ¿qué dice el texto? ¿Tu fe? Dice, ¿te ha sanado? Wow, wow. O sea, la sanidad fue el pilón, fue el extra. ¿Qué fue el propósito de ella? Ser salva. ¿Y qué Jesús le otorgó? ¿Y cómo le dice después? Ve en paz, vuelve, anda a hacer tu vida, pero ahora llena de mí. Vuelve a tu familia, vuelve a tus cosas, ve y preséntate con los sacerdotes, ve y preséntate en la sinagoga, ve y búscame. Ya no tienes excusas. ¿Y cómo estaba Jairo? Ahí está Jairo, ¿no?
Sí, híjole, Jairo mirando el reloj, ¿no? De arena, así, el reloj de... ¿Qué creen que pasó en el corazón de Jairo al ver el milagro de esta mujer? ¿Qué crees? ¿Se alentó o se deprimió? Dijo, sí, él puede. Nada más con que lleguemos, él puede. Este hecho afirmaba aún más la fe de Jairo. Por eso, hermanos, cuando tú ves que los milagros llegan a todos y no a ti, no significa que Dios se olvidó de ti, sino que Dios te quiere dar una lección a través de los demás para que tu fe crezca. Dice, ¿por qué le va a todos bien y a mí no? Dios está tratando contigo por medio de los milagros de los demás, la obra de Dios en los demás. No desfallezcas, el Señor está ahí contigo. Ten fe. Ahí está Jairo. Su esperanza al ver el milagro creció sin duda. Sin que Jesús dijera una sola palabra, yo me imagino que Jairo decía esto: si Jesús pudo sanar a esta mujer sin decirle nada, solo con que ella tocara su manto, ¿cuánto más mi hija? Si Jesús va a entrar a mi casa y va a tocar a mi hija y la puede sanar. Ahí estaba en la prueba, él se estaba animando, estaba ahí sintiéndose mejor, vio que estaban las cosas bien y que estaba sanando Jesús en el trayecto. Él dijo, él puede, yo creo, mi hija va a ser sana. Y él se estaba animando, vamos chicos, la vi bomba, la vi. Jesús, ra, ra, ra. Ahí estaba él animándose, tú puedes, Señor, vamos. Ya nada más nos falta un rato, caminemos, Señor. Ahí estaba en la mente y en el corazón. Y ver que Jesús en el camino, en vez de apurarle, se paraba a ministrar a la gente, ¿no? Y ahí oraba por uno, y tocaba a otro, y ahí está Jairo, ay Señor, te eché hasta una porra, Señor, dale, vámonos. La mujer ahora tenía un profundo alivio por su sanidad y salvación, pero Jairo estaba al lado de Jesús impaciente, consumido por la angustia, pensando que si Jesús tardaba, su hija podría morir. Y ahí estaba Jairo, viendo los milagros, animado, y fíjense lo que dice el 49. Estaba hablando Jesús aún, dice, con esta mujer, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, o sea de Jairo, a decirle, ¿qué dice el texto? ¡Wow! Ya deja tranquilo al Señor, tu hija murió. ¿Cómo estaba la fe de Jairo? Así hay algunos hermanitos, ¿no? Yo le digo los revienta globos. Tú vas ahí bien feliz, ¿no? Con tus globos y falta el hermanito que los revienta. Para que no andes tan contento, ¿no? Hoy va a venir a predicar el pastor chileno. ¿Otra vez? ¿No que ya vino el miércoles? Hoy que vamos a cantar este canto nuevo. ¿Uno nuevo? Hoy es que nos toca servir. ¿En serio servir? Oh, hermanos que son bien negativos. Dan ganas de reprenderlos, ¿verdad? A bibliazo, ¿verdad, Chuy? Hermano, arrepiéntete. Negativos. Que los demás están con la fe. El Señor nos va, como oraba el hermano, ¿no? Ustedes lo escucharon, Señor, danos un lugar más grande. Y seguro algunos hermanos de ustedes, ¿ahí para qué? Aquí estamos recómodos, ¿no? Y seguro la renta va a salir más cara. ¿Para qué? Tenemos que conformarnos en el Señor. La palabra dice, no nos conformemos a este mundo. Ahí tergiversando el texto, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué reventamos la fe de los demás? Al contrario, y si alguien viene a reventar tu fe, mira, tú mantente en fe. Tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. ¿Se imaginan a Jairo? Estaba feliz, echándole porras al Señor, mirando los milagros. Dijo, Señor, tú vas a llegar a mi casa y vas a sanar a mi hija. Y de repente alguien te dice, tu hija ya murió. Ya deja tranquilo a Jesús. ¿Cómo creen que Jairo reaccionó? Yo imagino que él lloró y comenzó ahí a desgarrarse. Y a lo mejor comenzó a llorar afligido. Y a lo mejor ahí estuvo y no sabía qué hacer. Se puso nervioso, a lo mejor cayó al piso. Ahí estaba su hija pequeña, la que él amaba. Fue a buscar al Señor, pero el Señor no llegó a tiempo. Perdió toda esperanza. Toda esperanza. Ya no molestes al maestro, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
Pero dice el versículo 50, oyéndolo Jesús. Wow, esto es impresionante. La noticia de la hija de Jairo. ¿Qué le dijo Jesús? No temas. Cree solamente y ¿será qué? ¿Será qué? ¿Dónde puntualiza el Señor la vida del creyente? ¿En que esté siempre bien o en su eternidad? No temas. Cree solamente y serás salva. Jesús le dice dos cosas. Primero, no temas. Esto parece casi cruel, que Jesús le diga esto a un hombre que acaba de perder a su hija. Pero Jesús sabía que en el corazón de Jairo habían dos sentimientos confrontándose: el miedo y la fe. Y estos no van de la mano. Antes que Jairo pudiera realmente confiar en Jesús, tuvo que tomar una decisión en su angustia: o perder la fe o mantenerse en fe. Muchas veces las circunstancias nos hacen a nosotros dudar de nuestras convicciones. A veces no nos damos cuenta y nuestra fe se languidece, nos apartamos de Dios. Pero mi hermano, sea lo que estés viviendo en tu vida o a nivel familiar, te digo algo: no pierdas la fe. No la pierdas. Es que llevo 50 años orando por mi esposo. No pierdas la fe. No la pierdas. El Señor está en control. Y lo segundo que dice Jesús es: cree solamente. O sea, no trates de creer y tener miedo al mismo tiempo. No trates de creer y pensar que tú puedes resolverlo todo. No trates de creer y entender por qué la demora. Cree solamente. Aunque nos demoremos un año en llegar a tu casa, cree. Wow. Lo único que tenía Jairo ahora, ¿qué es? Las palabras de Jesús. Porque humanamente él tenía alguna solución. Su hija murió. ¿En quién podía él afirmarse? Solo en las palabras de Jesús. Todo lo demás y todos los demás le dijeron: tu hija se fue para siempre. Pero Jesús, ¿qué le dice? Cree solamente. Ahí está él al lado de Jesús, entre esta duda de creer o no creer, en la angustia. No sabía qué hacer. Fíjense cómo la fe de Jairo fue probada desde que él llegó a esperar a Jesús. Luego que Jesús llega y tarda y tarda y tarda y hace un milagro y tardaba aún más. Y ahí está la fe de Jairo, desvaneciéndose y creciendo, desvaneciendo y creciendo. Y cuando él ve que Jesús tiene todo el poder, cuando está la fe a tope, viene alguien y le derrumba su fe. ¿Qué tenía que hacer Jairo ahora? Creer que Jesús podría levantar a su hija. ¿De dónde? De los muertos. Fíjate, ya no era la fe de creer que Jesús podía sanar. Ahora es una fe superior. Creer que Jesús puede levantar a los muertos. ¿Te das cuenta que no es lo mismo? Son dos tipos de fe diferentes. Una es la fe que yo pongo en Jesús, que Él puede hacer algo posible. Pero otra es la fe que yo pongo en Jesús creyendo que Él puede hacer algo imposible. Imposible. Y esa es la fe que ahora Jesús demanda de Jairo. Ya no era una visión humana del asunto, sino él tenía que ponerse en el lugar de Dios, o en el lugar que Dios lo estaba colocando a él. Versículo 51. 51, ¿verdad? Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Aquí es interesante entender un poco el contexto. No está hablando que el papá, la mamá y los discípulos lloraban, sino en aquel tiempo era costumbre contratar dolientes, o las pleñideras que le llamaban. Eran lloronas profesionales. ¿En verdad? Tú tenías un velorio y voy a contratar unas 6 lloronas. ¿Y qué hacían ellas? Lloraban. Estaban todo el rato, lloraban. Entonces, cuando llegó Jesús, ¿qué ambiente había en esa casa? Ya habían contratado a las lloronas.
Ya estaban trabajando. Estaban ahí. Por eso fíjense, Jesús no hace un milagro público, solamente Jesús llama a los que tienen fe. Dice que no dejó de entrar a nadie a la casa, todo este ambiente estaba fuera de la casa. Y entró con él Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y afuera estaban todos llorando, lamentándose por ella. Esta palabra lamentándose habla de gritos. No habla de "ih", sino que habla de "ah", es verdad, así exagerados. En el original habla de que eran exageradamente fuertes los gritos y los llantos. Pero lo más interesante del asunto es que ellos estaban llorando, y Jesús, cuando entra a la casa, dice: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y los llorones y las lloronas y los que estaban ahí pasaron del llanto a la burla. Así, mira, como dicen acá, de volada. Así, ¡pum! Pasaron del al ¡ah! Así hay hermanos a veces, ¿no? Unos cambios de ánimo. Hermano bien feliz cantando la alabanza y tú lo miras así, ya sé, así como hoy está cantando, ¿no? Se burlaban de él. Fíjense, esta palabra dice sabiendo que estaba ¿cómo? O sea, todos habían ido al cuarto y la miraron ahí, pobrecita, híjole, y era tan joven, ¿no? Se murió, pues ya, vamos a llorar afuera, que para eso nos pagan. Y le miraban. Para ellos no era problema, eran dolientes profesionales. Esto que generaba un ambiente de tristeza, una atmósfera de tristeza y de dolor en una muerte, sobre todo cuando las familias no eran muy numerosas. Pero estos dolientes solo lloraban superficialmente. Pasaron rápidamente del llanto a la burla despectiva, a la falsedad. Y esta falsedad se vio expuesta porque se burlaron del Señor. Por eso es tan interesante cuando Lucas nos habla quiénes entraron con Jesús. En esa casa y en todo su entorno solo habían dos personas que permanecían en fe y que creían que Jesús podría resucitar de los muertos a su hija. ¿Quiénes eran? Jairo y su esposa. Nadie más. Nadie más. Ellos podían ver a su hija sin vida. ¿Y qué dijeron? Si Jesús ha dicho que la puede levantar, creemos en él. Wow. El Hijo de Dios está en mi casa. Y donde está el Hijo de Dios, yo creo, dijo Jairo, no hay muerte, hay vida. Hay esperanza, aunque todo se derrumbe, hay salvación. Aunque estemos, como dice Salmos 23, en un valle de muerte y de dolor, hay paz, aun cuando las cosas no van bien. Hay misericordia, porque el Señor de la misericordia está entre nosotros. Jairo dijo, hay vida, porque en Cristo hay vida. Jesús, ¿qué dijo? No está muerta, sino que duerme. Jesús no estaba fuera del contacto con la realidad cuando dijo esto. Él no estaba jugando a la fantasía, lo dijo porque conocía una realidad superior, una realidad espiritual más segura y poderosa que la muerte misma. Yo me imagino a Jairo y a su esposa con lágrimas en sus ojos, con un profundo dolor. Ellos dijeron, Señor, creemos en tu palabra, no dudamos de lo que tú dices, tú eres Dios. Si tú lo dices, así será, Señor, en ti confiamos. La Biblia no resta las emociones de las personas, al contrario, nos muestra en su manera de escritura cómo ellos estaban dolidos en realidad. Y entraron a la casa de Jairo, una escena increíble. En la puerta los llorones que cambiaron de actitud y se comenzaron a burlar al oír las palabras de Jesús. Jesús mandó a sacar a todos de la casa porque sin duda le menospreciaban. Él no quería que ellos fueran presenciales de un milagro. Jesús no quería apantallar a nadie. El cielo siempre está cerrado para los que menosprecian al Señor. Solo está la familia, Jairo, su esposa, su hija que está ahí y los discípulos. Dice, mas él, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, ¿qué dice el texto? Levántate. Wow. Miren, hay algo muy interesante en esto.
No nos olvidemos que Marcos no fue de los 12 discípulos, el escritor del Evangelio de Marcos. Marcos escribió el Evangelio por medio de la narración de los hechos del apóstol Pedro. Y Marcos nos da una referencia de algo impresionante. Vamos a Marcos 5:41. Fíjense, Lucas nos dice que él la tomó y le dijo: muchacha, levántate. Pero fíjense lo que dice Marcos. Y tomando la mano de la niña le dijo, ¿qué dice el texto? Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Es muy interesante e impactante la forma en la que Jesús resucitó a la niña. De acuerdo a la narración de Pedro, Jesús le dijo: Talita cumi, Talita cumi. Estas palabras hablan de que Jesús habló con un profundo amor. Es como tú cuando vas a despertar a tus hijos en la mañana. Eso espero, ¿no? O eres de esos padres de: ya párate, ya. Ahí estás en la puerta, ¿no? Das un portazo. Cuando tú amas a alguien, ¿cómo lo despiertas? ¿Con amor o así? ¿Te importa, no? ¿Sabes lo que hizo Jesús y lo que nos está dando a entender? Estas palabras son de un profundo amor. Le dicen: niña. Jesús no estuvo parado como creemos, no. Talita cumi, párate. Así vemos, ¿no? En La Pasión, y vemos el ese de Franco Sefirelli, que a mí hasta miedo me da, con los ojos, ¿no? Así. La narración del original, ¿sabes lo que dice? Que Jesús se acercó a ella y le dijo: niña. Qué lindo, ¿no? Niña, ven, levántate. ¡Wow! Eso a mí me conmueve mucho. Niña, levántate. ¿Y sabes por qué es tan trascendente? Porque estas palabras Pedro nunca se las pudo quitar de su cabeza. Más de 30 años después, cuando él expone lo que pasó en ese hecho, las palabras más frescas que él tiene a la memoria, le dice: ¿sabes lo que le dijo el Señor cuando estuvimos ahí en secreto? Él se acercó y le dijo: Talita cumi, levántate, levántate. Wow. Yo me imagino esas palabras en la mente de Pedro, no cesaron. Él las oía cada vez en su memoria, que él se acordaba del Señor, su amor enorme, su manera en cómo él resucitó muertos, que no es la apreciación que tenemos nosotros, sino que esta niña él la despertó literalmente con un amor tan profundo que quedó impactado en el corazón de Pedro. Talita cumi, palabras que nunca se borraron de su mente. Por eso cuando él le contó esta historia a Marcos, seguía pronunciando las mismas palabras: Talita cumi. El Señor había dicho que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Y esto llegó a ser algo característico del mensaje cristiano, de ver la muerte como un sueño. Es lo que vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Se acuerdan? Dice: no ignoremos, hermanos, a los que duermen. Talita cumi. Los que duermen, no están muertos, ellos duermen. Por esta razón es interesante ver algunos escritos históricos. Y esto es muy interesante, que dice un escritor antiguo, muy antiguo, que probablemente todos los días a esta niña sus padres las despertaban. ¿Con qué palabras creen? Talita cumi. Wow. Es como que tú honres a Dios y recuerdes que tus hijos están vivos por la gracia de Dios, que tu matrimonio esté unido por la gracia de Dios, que tu familia esté preservada por la gracia de Dios, siempre anteponiendo al Señor. Y ellos cada día despertaban a su hija: Talita cumi. Qué hermoso, ¿no? Dice Lucas 8:55: entonces su espíritu volvió, e inmediatamente, ¿qué dice el texto? Se levantó y él mandó que se le diese de comer. Sí, ¿por qué le mandó a hacer de comer? Fíjate, esto es muy interesante. Probablemente la niña, cuando despertó, ella no sabía qué pasó. No tenía idea. ¿Y ella a qué despertó? ¿A qué despierta un niño? ¿Despierta a qué? ¿A quejarse así como los adolescentes? Ya me despertaron, ya.
Hay tacos. ¿Qué creen que hizo ella, la niña, 12 años? Se despertó y ¿a qué fue? Pues, permiso, ¿quién es usted? Jesús. Mucho gusto, permiso, me voy a jugar. ¿Y qué le dijo a la mamá? Dale de comer. ¿Sabes lo que está haciendo Jesús? Probablemente después del shock que experimentó este matrimonio, a ella la mandó a hacer algo. No para que se quedara con la experiencia, sino que se diera cuenta que Jesús había hecho la obra completa. Que ella siguiera también haciendo sus labores en su casa. Dice el 56. Y sus padres estaban ¿cómo? La vieron de pie como si nada. La vieron probablemente dando brincos, en una actitud completamente normal. Dice, pero Jesús les mandó, esto es impresionante, que a nadie dijesen ¿qué? Lo que había sucedido. ¡Wow! Sus padres estaban atónitos. Jesús no le falló a Jairo, no le falló a su esposa. Necesitaban a su hija. Y ahora, ¿cómo crees que ellos iban a servir a Dios? Al ver este milagro. Pero él necesitó primero extender la fe de Jairo. Y aquí es donde viene la conclusión de esto. Fíjense, hay muchas cosas coincidentes que yo las dejé pasar para darles a entender al final. En todo esto vemos, y en estos versículos, cómo el trabajo de Jesús es diferente, pero es igual en cada individuo. Jesús puede tratar personalmente con cada uno de nosotros por nuestras necesidades, pero de la misma manera es increíble la relación entre estos dos milagros. Fíjate, pongan atención, ¿eh? ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? ¿Y hace cuántos años tenía la mujer flujo de sangre? ¡Wow! O sea, Jairo tenía la luz de sus ojos durante 12 años. ¿Cómo vivía durante 12 años Jairo? Feliz. Su esposa, su hija feliz. Una vida bien happy porque su hija estaba sana y era la luz de sus ojos brillante en su casa. Pero asimismo, durante esos mismos 12 años, una mujer vivía en agonía, con un padecimiento imposible de sanar. Segundo, ¿quién era Jairo en la sociedad? Un principal de la sinagoga. ¿Y la mujer quién era? Nadie. Ni siquiera sabemos su nombre. Por lo tanto, Jairo probablemente, ¿qué posición económica tenía? Probablemente era rico, un hombre importante. ¿Y la mujer cómo era? Gastó todo lo que tenía. ¿Cómo vino Jairo delante de Jesús? Públicamente. Se abrió paso. Venció su orgullo. ¿Cómo vino la mujer? En silencio, en secreto. Jairo pensó que Jesús tenía que hacer mucho para sanar a su hija. Tenía que ir, y si él no iba a ser sana. La mujer pensó que lo único que necesitaba era tocar el manto de Jesús. Jesús respondió a la mujer de inmediato. ¿Cómo la sanó? De inmediato. ¿Y a Jairo? Le dio tiempo. Fíjate, la hija de Jairo fue sanada, ¿cómo? En secreto. Y la mujer fue sanada en público. ¿Cómo obra Dios? ¿Con todos igual? ¿Dios hace el mismo milagro para todos? Dice, hermanos, el Señor me sanó de unas úlceras aquí en el estómago, aleluya, amén. Y se baja el hermanito y viene otro, oye, ¿y qué tomaste? No, pues mira, lo que hice fue, agarré pasto de aquí, pero tiene que ser de aquí, ¿eh? Y lo molí con los pies, pero descalzo, ¿eh? No con zapato. Y me hice mi jugo, mira, verde. Y con eso, y ahí estamos nosotros, ¿eh? No nos ve el pastor ahí sacando pasto, ¿no? Ya. Pensamos que los milagros son lineales. ¿Cuántos David hay en la Biblia? ¿Cuántos? ¿Cuántos Elías? De todos hay uno. ¿Tú crees que te van a funcionar los mismos métodos? No. Para Dios somos únicos. Únicos. Y probablemente hay muchas cosas parecidas entre nosotros, pero Dios nos hizo únicos. Por eso, hermanos, entramos en la casa de Jairo. Fíjense, vemos un matrimonio devoto de Dios genuinamente. Él era encargado de la sinagoga, que a pesar de saber las calumnias que se levantaron contra Jesús, incluso cuando le impidieron entrar a la sinagoga, él miró a Cristo por medio de su propia necesidad,
se despojó de su orgullo y creyó en el Señor. Y vemos que Cristo, a pesar de acudir a su llamado, no fue en el momento en que Jairo quería. Jesús trató con la fe de Jairo, y Jairo decidió permanecer en fe, incluso cuando le dijeron que su hija había muerto. No le importaron las burlas de sus cercanos o de los contratados para sepultar a su hija. Creyó que Jesús era la vida sobre la muerte y que ahora este Jesús estaba presente en su casa. Un hombre que tuvo que ajustar sus creencias. Su fe fue removida, sus convicciones se afirmaron. Nunca más olvidaría la visita de Jesús en su casa. La misericordia de Dios se movía en los pasillos de su casa visiblemente, porque la gracia y la misericordia de Dios eran su propia hija. Wow, eran su propia hija. Él veía a su hija, ¿y a quién veía? A Jesús, la gracia y la misericordia de Dios. Jairo nunca más podría pensar de la misma manera. Aunque Jesús le dijo que no hablara nada al respecto del milagro, esta familia nunca olvidó las palabras del amor de Jesús. Talita cumi. Estas palabras ahora para ellos eran vida, era el amor de Dios, la misericordia, el favor de Dios en su casa y en su hogar. Jairo invitó a Jesús a su casa para que sanara a su hija. Esa era su idea. Pero Jesús vino a su casa no solo a levantar a su hija de los muertos, sino a darles vida a Jairo y a su esposa. Jesús no solo viene a hacer el milagro que tú esperas. Jesús quiere hacer mucho más de lo que tú esperas. A darles una apreciación distinta de la vida espiritual, de los planes, de los propósitos de Dios. Jesús entró a su casa y el milagro fue más grande de lo que pensamos, porque no solo vino a sanar a una niña, sino que la resucitó y le vino a dar esperanza a una familia entera. Por eso, hermanos, nuestro Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. Por eso el esposo debe de tomar su rol, un hombre al cual Dios ha encomendado la responsabilidad de su familia. Asimismo, la esposa debe de tomar su rol como una mujer que busque a Dios y que ame a su familia. Y por eso fue que Cristo proveyó para Jairo, su esposa y su hija, vida y salvación. No solo para una persona, para toda su casa. Ahora Jairo tenía una nueva mirada de la vida en esta tierra, porque ahora estaba mirando su eternidad, lleno de fe, lleno de paz, lleno de Dios, y no solo él, sino que toda su casa. Qué desafío tenemos, ¿no? Nosotros, cuando invitamos al Señor a nuestra casa, ¿hasta dónde le dejamos entrar? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? ¿Le permitimos que Él obre como Él quiere? ¿Estamos dispuestos a dejarnos moldear por el Señor en nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a que Él haga la obra? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Así como Jairo, lleno de paciencia, podamos nosotros invitar al Señor a nuestra casa y obtengamos lo que el Señor quiere para nosotros, que es su misma presencia en nuestros hogares. ¿Qué les parece? ¿Les parece si oramos al Señor? Oremos. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Tú eres tan bueno, tan compasivo con nosotros, Señor. Grande en amor, en misericordia. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos has mirado, Señor, con amor, y nos has traído hoy aquí para hablarnos de lo que tú demandas de nosotros por medio de tu palabra. Tú nos has llamado, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Señor, pero no por medio de las circunstancias, no por medio, Señor, de lo rápido que tú actúas en nuestro favor, sino que poner nuestra mirada en ti aunque las cosas tarden o no se vean como nosotros esperamos. Que no decaiga nuestra fe, sino que se incremente. Y aunque los milagros a nuestro alrededor abunden e incluso sobreabunden, Señor, que nuestra fe crezca para darte gloria a ti, para que cuando sea nuestro turno de que entres a nuestra casa, nos traigas sanidad y proveas de lo que tú tienes para nosotros, que es lo que haces diario, Señor, podamos nosotros también tener una mirada diferente de quién eres tú. Por eso, Señor, te pedimos que entres a nuestra casa hoy. Te necesitamos. Hay algunos de nuestros familiares que se están muriendo, Señor, que no te conocen, que necesitan de ti. Y, Señor, aquí nos vamos a mantener firmes buscándote para que tú entres a nuestra casa como la de Jairo. Y aunque en el trayecto, Señor, tú hagas 1001 cosas, no vamos a cuestionar nada. Al contrario, te agradecemos porque tú estás tratando con nosotros, con nuestra fe.
Aumentanos la fe, Señor, y haznos creer en tu palabra cada día, vivir conforme a ella y caminar conforme a tus preceptos. Te agradecemos con todo el corazón y gracias por esta hermosa congregación. Bendice, Señor, a mis hermanos, al pastor Chuy, a la pastora Maite. Bendícelos, Señor. Ayúdale, Señor, en este gran trabajo que tienen. Y asimismo a cada servidor y a cada hermano que se congrega en este lugar y a los que vendrán, para que mutuamente nos animemos a confiar y a vivir cada instante de nuestra vida para tu gloria. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás en nosotros, con nosotros y por nosotros. Te agradecemos a través de Jesús nuestro Señor. Oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Voy a invitarles, si todos nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos al Señor y le decimos: yo necesito tu mano sobre mí. Yo necesito tu espíritu en mí. No quiero riquezas, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar. Dile con todo tu corazón: yo necesito mano sobre mí. Yo necesito tu espíritu en mí. No quiero riquezas, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar. Señor, en esta tarde te necesitamos, Señor, más que ayer. Muchas veces pedimos por tantas cosas materiales. Cuando hay necesidad en nuestro corazón, hay soledad, hay desánimo, no hay esperanza en nuestro corazón, y nosotros afanados pidiendo cosas materiales o para nuestra comodidad en el día. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, el toque de tu presencia cada día, cada mañana, Señor, cada atardecer y cada anochecer. Por eso hoy en esta tarde, Señor, con todo el corazón, tan solo queremos tocar tu manto, Señor. Seremos salvos y seremos sanos. Vamos, dile una vez más: yo necesito tu mano sobre mí. Yo necesito tu espíritu en mí. No quiero riquezas, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar. Vamos, dile una vez más, solo una vez más: yo necesito tu mano sobre mí. Yo necesito tu espíritu en mí. No quiero riquezas, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar. Tan solo quiero tu manto. Tan solo quiero tu manto tocar. Vamos, dile: tan solo quiero tu manto tocar. Levanta tus manos y díselo: tan solo quiero tu manto tocar. Solo una vez más, dile: tan solo quiero tu manto tocar. Sí, Señor, tu manto tocar. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén.
Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Una palabra que retó, que nos animó, nos confrontó, nos dio esperanza, porque así es la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, vamos a cantar, porque de tal manera, porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Vamos a decirlo otra vez. Porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra y clamando a gran voz, Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Él quiso morir, ahora soy nueva criatura. Jesús ya no está, la tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos declaran que Jesús es el Hijo de Dios? Así es, ¿verdad? Vamos una vez más, porque de tal manera, y porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él nos dio. Y por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra y clamando a gran voz, Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Él quiso morir, ahora soy nueva criatura. Jesús ya no está, la tumba está vacía, Él resucitó. No más corona, Él quiso morir, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está, la tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas. Dilo, Jesús es el Hijo de Dios. Dilo, Jesús es el Hijo de Dios. Vamos, dilo la última vez. Jesús es el Hijo de Dios.
Aleluya. Jesús es el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.